Si has llegado hasta este video, quizá no sea por casualidad. Tal vez sientes que la persona que amas se ha alejado, que sus pensamientos ya no están contigo o que, por más esfuerzos que haces, su corazón permanece distante y frío. En momentos así, muchas personas buscan apoyo espiritual para fortalecer sus deseos y encontrar claridad en el amor. Hoy conocerás una de las invocaciones más populares dentro de las tradiciones espirituales dedicadas a Pombagira, una entidad a la que muchos devotos acuden para pedir ayuda en asuntos sentimentales, atracción y reconciliación. Antes de comenzar, es importante que realices esta oración con respeto, serenidad y una intención consciente. Más allá de cualquier expectativa, este momento debe servir también para reflexionar sobre tus propios sentimientos, actuar con responsabilidad y abrir espacio para el diálogo, el respeto mutuo y el crecimiento personal. Busca un lugar tranquilo, enciende una vela si así lo deseas, respira profundamente y permite que cada palabra nazca desde lo más profundo de tu corazón. Si permaneces hasta el final, descubrirás cómo realizar esta plegaria con fe y concentración, convirtiendo este instante en un acto de conexión espiritual lleno de esperanza y determinación. Abre tu mente, fortalece tu espíritu y prepárate para iniciar esta oración dedicada a Pombagira con toda tu devoción. Oración para dominio y amarre a Pombagira. Por los poderes de la tierra, por la presencia del fuego, por la inspiración del aire y por las virtudes del agua, elevo esta oración con profundo respeto y devoción. Que cada uno de estos elementos sagrados sea testigo de mi fe y de la sinceridad que habita en mi corazón. Que la fuerza de la naturaleza acompañe cada una de mis palabras y que mi petición sea escuchada con misericordia y sabiduría. Invoco y conjuro a Pombagira María Padilla, poderosa reina de las 7 encrucijadas, guardiana de los caminos del amor, de los encuentros y de los destinos que aún pueden entrelazarse. Que tu presencia se manifieste con tu fuerza espiritual, iluminando el sendero que conduce hasta la persona que ocupa mis pensamientos y mis sentimientos. Por la fuerza de los corazones sagrados y por las lágrimas derramadas por amor verdadero, te pido que te dirijas hacia decir el nombre de la persona. Allí donde se encuentre, donde repose su cuerpo o donde viajen sus pensamientos, hazles sentir mi presencia en su memoria, en su corazón y en su espíritu. Tráelo en espíritu, cuerpo y alma ante mí, di tu nombre, permitiendo que el vínculo entre nosotros sea fortalecido y que ninguna distancia, obstáculo o influencia negativa pueda apartarlo del camino que conduce hacia mí. Salve, Pombagira María Padilla, reina de las 7 encrucijadas, protectora de quienes acuden a ti con fe y respeto. Hoy deposito esta súplica en tus manos espirituales, confiando en tu poder y en tu sabiduría. Ahora gira, ven mujer, gira a mi favor y mueve los caminos invisibles para que el corazón de decir el nombre de la persona vuelva sus sentimientos hacia mí con intensidad, sinceridad y decisión. Que decir el nombre de la persona quede completamente apasionado por mí, di tu nombre. Que al despertar piense en mi rostro, que al caminar recuerde mi voz y que al cerrar los ojos mi imagen permanezca presente en su corazón. Que ningún orgullo, ninguna duda ni ninguna influencia ajena puedan apagar el sentimiento que debe renacer entre nosotros. Aire mueve los pensamientos y lleva mi nombre hasta sus oídos. Fuego transforma toda frialdad en pasión, toda indiferencia en deseo de acercamiento y toda distancia en necesidad de reconciliación. Agua forma un río de sentimientos sinceros que limpie cualquier resentimiento y fortalezca el amor. Tierra cura las heridas del pasado, da estabilidad a nuestros caminos y permite que florezca una unión firme y constante. Y la rueda va girando, y mientras gira, que también giren los acontecimientos a mi favor. Que cada vuelta abra un nuevo camino de entendimiento, comunicación y acercamiento. Que todo aquello que hoy parece imposible encuentre la manera de hacerse realidad conforme a la voluntad espiritual que guía nuestros destinos. Haz quedar para siempre a decir el nombre de la persona, apasionado, atento, cariñoso y dispuesto a buscarme con el deseo de compartir nuevamente su vida conmigo. Que su corazón encuentre paz únicamente cuando esté cerca de mí, di tu nombre, y que nazca en él el anhelo constante de hablarme, verme y fortalecer nuestra unión. Que toda energía contraria, toda envidia, toda separación y toda influencia negativa pierdan su fuerza. Que ningún tercero interfiera en nuestros caminos y que solo prevalezca aquello que favorezca el amor, la armonía y el encuentro. Si existe oscuridad, conviértela en luz. Si existe silencio, transfórmalo en comunicación. Si existe distancia, acórtala con tu presencia espiritual.
Gracias, mi reina Pombagira María Padilla, por escuchar esta oración y por recibir cada una de mis palabras. Confío en tu protección, en tu fuerza y en tu guía espiritual. Que así sea, que así permanezca y que esta petición encuentre el camino correcto conforme a tu voluntad y a los designios del mundo espiritual. Amén. Recomendación para realizar la oración. Antes de comenzar esta oración a Pombagira, es muy importante que prepares tanto el lugar como tu estado de ánimo. Busca un espacio tranquilo donde puedas permanecer sin interrupciones durante algunos minutos. Si es posible, realiza la oración por la noche, cuando el ambiente sea más silencioso y te resulte más fácil concentrarte. Puedes encender una vela roja o blanca como símbolo de tu fe y de la luz que deseas atraer a tu petición. Si decides utilizar una imagen o representación de Pombagira, colócala con respeto y mantén el lugar limpio y ordenado. Antes de pronunciar la primera palabra, respira profundamente 3 veces y libera de tu mente el enojo, la desesperación o la ansiedad. Esta oración debe realizarse con serenidad, convicción y respeto. La intención con la que hablas tiene un valor muy importante, por lo que cada frase debe salir desde lo más profundo de tu corazón, evitando las prisas o las distracciones. Cuando llegue el momento de mencionar el nombre de la persona por la que realizas esta oración, hazlo con claridad, pronunciándolo lentamente y visualizando su rostro. Imagina un camino iluminado que une sus pensamientos con los tuyos y mantén esa imagen durante algunos segundos antes de continuar con la siguiente parte de la plegaria. Del mismo modo, cuando debas decir tu propio nombre, hazlo con seguridad, reconociendo el valor de tu intención y la sinceridad de tus sentimientos. Es recomendable repetir esta oración durante 7 noches consecutivas, procurando hacerlo aproximadamente a la misma hora cada día. La constancia simboliza tu compromiso espiritual y fortalece el momento de recogimiento personal. Al finalizar cada oración, permanece unos minutos en silencio, agradeciendo con humildad el haber podido expresar tus sentimientos y permitiendo que tu mente encuentre calma. Mientras esperas los resultados, evita obsesionarte o repetir constantemente la petición durante el resto del día. Continúa con tus actividades habituales, mantén pensamientos positivos y procura actuar con respeto hacia la otra persona. La oración debe ser un espacio para fortalecer tu fe, cultivar la paciencia y reflexionar sobre tus propios sentimientos, no un motivo para vivir con angustia o desesperación. Finalmente, recuerda que toda práctica espiritual debe realizarse con responsabilidad y respeto. Acompaña esta oración con acciones basadas en la honestidad, el diálogo y la comprensión, ya que las relaciones saludables se construyen también con confianza, comunicación y consideración mutua. Confía en que el tiempo mostrará el mejor camino para tu vida. Agradece siempre la oportunidad de elevar tu oración y conserva la esperanza de que aquello que sea para tu mayor bienestar llegará en el momento oportuno.